Vamos a continuar con el estudio. Si has estado escuchando el programa en este tiempo, ayer empezamos a estudiar y ver un pasaje aquí en la palabra de Dios. Hay varias referencias, pero estamos empezando aquí en Mateo 19. Y quiero invitarles, si tienen acceso a su Biblia, a esta mañana de abrir nuevamente tu Biblia en Mateo 19. Vamos a continuar hablando sobre algunos principios en este pasaje. Estamos viendo aquí en esta historia del joven rico y lo que está sucediendo y preparándonos para ver y estudiar un pasaje en particular aquí en este capítulo. Hay dos versículos aquí, en el versículo 23, en Mateo 19, 23, donde dice: Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Que entrar un rico en el reino de Dios. Y estamos preparándonos para ver y entender. La pregunta es, ¿qué significa este pasaje? Que alguien que ha leído este pasaje y nunca ha podido entender muy bien. Estamos tratando de hablar sobre este pasaje en estos días. Pero antes de llegar al versículo 23, estamos hablando un poco sobre el contexto del pasaje, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, en ningún momento podemos olvidar la necesidad de conocer y ver el contexto del pasaje, porque es sumamente importante, ¿no? Entonces estamos en este tiempo estudiando un poco del contexto de qué es lo que está sucediendo, en este pasaje, porque en el versículo 23 dice entonces, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, entonces está directamente conectado con lo que está sucediendo antes en el contexto. En el contexto tenemos la historia del joven rico. Hemos estado viendo algunos de esos principios ayer y quiero continuar con algunas cosas más en el tiempo que tenemos esta mañana, y creo que mañana en el programa vamos a tomar el tiempo de hablar sobre los versículos 23 y 24 y explicar el significado, lo que podemos entender sobre este pasaje. Pero hoy voy a continuar un poco más viendo en parte del contexto para prepararnos, porque necesitamos entender este contexto para entender todo lo que vamos a recibir mañana. Porque un estudio serio de la palabra de Dios es siempre línea sobre línea, precepto sobre precepto, y vamos aumentando el fundamento que tenemos en nuestras vidas. El fundamento es más amplio también. Amén. Entonces, con el tiempo. Pero aquí en el versículo 16, estamos en Mateo 19, déjenme empezar en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Aquí es la pregunta, estábamos hablando un poco de eso ayer. Él dice: ¿qué más me falta? Y qué buena pregunta cuando él dice: ¿qué más me falta? ¿No? Entonces es Jesús, la respuesta de Jesús es muy importante, porque Jesús no dice: bueno, si has guardado esos mandamientos, ya tienes la vida eterna, estás bien, ¿no? Entonces, pero Jesús no dice así, no responde así. Jesús nos muestra que hay algo más. Y nos da un entendimiento de hay algo más, hay una carrera en la cual estamos corriendo, hay un supremo llamamiento que tenemos de Dios en Cristo Jesús. Sí, recibiendo a Jesús en nuestro corazón nos da la vida eterna, nos da el acceso al cielo, pero Jesús en su respuesta nos dice que hay algo más, porque aquí en el versículo 21, mira lo que dice. El joven pregunta, ¿qué más me falta? Y dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Entonces te das cuenta, hay dos cosas que están sucediendo aquí. Una cosa para nosotros es recibir a Jesús en nuestro corazón, y tenemos una salvación tan grande que es la justificación, santificación y la glorificación. Pero una cosa es recibir a Jesús en nuestro corazón y somos justificados, recibimos el don, el regalo de la vida eterna. Pero son dos cosas diferentes: recibir tu salvación inicial
y ser salvo, y también conocer a Jesús completamente, conocer a Jesús íntimamente. De este proceso de conocerlo viene con el tiempo, es un proceso y tenemos que estar caminando en este proceso todos los días. Entonces Jesús le muestra que hay algo más. Dice, ¿qué más me falta? Bueno, hay algo que te falta. Necesitas ir hacia la perfección, como dice la palabra. La palabra perfecto significa completo, significa maduro, significa un adulto. Entonces tiene que crecer y madurar en su vida cristiana, ¿no? Entonces, que hay algo más, hay una necesidad más. Entonces, es una pregunta que este joven hace y dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y vamos a tratar de hablar de esos dos versículos esta mañana. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesús le está enseñando, si tú quieres ser perfecto, si quieres ser completo, si quieres caminar en madurez en tu vida, tienes que venir y tienes que seguirme. En un momento les voy a dar tal vez las definiciones de qué significa seguirle a Jesús y entender qué es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Pero me encanta la pregunta del joven que dice, ¿qué más me falta? Y quiero en esta primera parte hablar un poco sobre este principio de la carrera, que es una verdad que necesitamos entender en nuestras vidas, la necesidad de ser verdaderos discípulos, entender que cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, entras en una carrera, es el comienzo. Y hay todo un viaje, hay toda una carrera que tenemos que correr en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, es el principio de la carrera. Todos necesitamos ser santificados, todos necesitamos ser liberados, limpiados de pecados en nuestras vidas. Tenemos que correr a la verdad de la palabra, correr a la presencia de Dios. Entonces, estamos en una carrera y es lo que dice la palabra aquí para nosotros. Y déjame leer un pasaje también. Toma nota aquí de 1 Corintios 9, 24. Déjame leerte este pasaje. Toma nota de este pasaje. Pero hablando de la carrera, porque el joven entiende este principio. ¿Qué más me falta? Y Jesús quiere darle esta enseñanza de la carrera. En 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿no? Entonces necesitamos entender el principio de la carrera. La palabra correr está hablando de darnos prisa o apurarnos. Y yo creo con todo mi corazón que Dios está apresurado para formar verdaderos discípulos, está apresurado para preparar a su novia. Y es lo que significa este pasaje, de darse prisa, la palabra correr, darse prisa, apurarse, procurar. También significa mejorar la conducta, esforzarse, ¿no? Entonces, en Filipenses 3, 13 y 14... 13 y 14, si puedes tomar nota de este pasaje, vamos ahí un momento. Filipenses 3, 13 a 14. Aquí en Filipenses 3, 13 a 14, 13 a 14, miren lo que dice la palabra. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces está hablando aquí el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, estamos en una carrera y tenemos un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de ser la novia de Jesús. Estamos en una carrera. La palabra obtengáis o obtener aquí significa tomar con entusiasmo, poseer, alcanzar, encontrar, tomar por la fuerza.
Entonces tenemos que obtener esta corona, este principio, este premio de llegar a ser la novia de Jesús, ¿no? Entonces estamos en una carrera, entonces hay cosas que nos faltan, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creciendo. Entonces estamos en una carrera y hay un supremo llamamiento de reflejar la imagen de Jesús en cada área de nuestras vidas, También entonces de ser completos, como dice, si quieres ser perfectos, lo que dice Jesús al joven rico, si quieres ser perfecto o completo, si quieres madurar, si quieres, en vez de ser joven, si quieres crecer y ser adulto, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos llegar a la meta? ¿Cómo podemos correr en esta carrera? ¿Cómo podemos hacer para ir delante hacia la perfección? ¿No? Entonces, otro pasaje muy importante en Hebreos 12, 1-2. Escuche este pasaje. Pero hablando del principio de la carrera, en Hebreos 12, 1-2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces estamos en una carrera. Y eso es muy importante para entender. Hay un premio, hay un supremo llamamiento de ser la novia de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús tratando de enseñar al joven rico que, bueno, podemos tener vida eterna, pero ¿quieres ser perfecto también? Y hermanos, es algo para esta vida, es algo para ahora, es la necesidad de ser santificados ahora mientras estamos aquí donde estamos, de permitir estos cambios y transformaciones en nuestras vidas, que la palabra de Dios puede venir y cambiarnos y transformarnos completamente, ¿no? Entonces tenemos que, como dice aquí, despojémonos de todo peso. Esta palabra significa quitar de encima, sacudirse, separarnos o alejarnos de todo peso. La palabra peso es obstáculo, impedimento, estorbo, carga. Entonces, para correr en esta carrera, para terminar la carrera, para alcanzar la meta, hermanos, hay obstáculos que vienen en el camino, hay impedimentos. Entonces, hay cargas, hay distracciones que van a venir en nuestras vidas y tenemos que levantarnos y seguir adelante con valentía, con fe, y terminar esta carrera, ¿no? Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Asedia significa algo que viene para distraernos con facilidad. ¿Qué definición, ¿no?, de la palabra asedia? ¿Cuáles son las cosas en tu vida o cuáles son las personas en tu vida que vienen y que te pueden distraer con facilidad? Estás caminando con Jesús y viene esta persona y vas por otro camino. Estás empezando a caminar más con Jesús, viene esta distracción o esta cosa y te lleva por otro camino, ¿no? Entonces, estamos en esta carrera y Jesús está tratando de enseñarnos sobre el camino hacia la perfección, hacia la madurez, porque dice al joven rico, si quieres ser perfecto, anda. ¿Cómo vamos a llegar a esta madurez en nuestras vidas? Caminando con el Señor. Es un caminar, es lo que dice. Si quieres ser perfecto, anda. La instrucción de andar o caminar con Él para llegar a la perfección, para llegar a la madurez, esto viene a través de un caminar con Jesús. ¿Sabe lo que significa esta palabra andar? Porque Jesús dice al joven rico, anda. Y la palabra andar significa morir a uno mismo, morir. Esa es parte de nuestro caminar, morir. También significa la palabra andar, experimentar un cambio. ¿Qué tal esta definición? ¿Estás caminando con Jesús? Sí, amén. Bueno, ¿estás experimentando cambios en tu vida? Bueno, amo a Jesús, voy a la iglesia. No, sí,
amén, gloria a Dios, pero te das cuenta, caminar con Él implica un cambio. Andar significa experimentar un cambio. Si no estás experimentando un cambio en tu vida, tengo que pensar, bueno, ¿está caminando esta persona con Jesús de verdad? Porque cuando caminemos con Jesús de verdad, hermanos, implica un cambio. No puedes caminar con Jesús y no ser transformado y no ser cambiado. Entonces podemos amarlo y bueno, tratar de ser un buen cristiano, pero caminar con Él. La instrucción para el joven rico es andar, y dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. La instrucción que Jesús da es andar y es morir, porque en el camino vamos a tener que morir a nosotros mismos, vamos a tener que morir a nuestros deseos carnales y vamos a tener que experimentar un cambio. Y mira lo que dice Jesús también, anda, vende lo que tienes. ¿Qué está tratando de enseñarle el Señor Jesús? Enseñándonos que caminando con Jesús de verdad, crecer en madurez viene con un precio, viene con un sacrificio. Miren lo que dice una vez más aquí en este pasaje, Mateo 19, en el versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces Jesús nos está enseñando varias cosas. Tenemos que caminar con Él, es experimentar un cambio en nuestras vidas. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que, como dice aquí, vende lo que tienes. ¿De qué nos está hablando? De una revelación espiritual del precio y el sacrificio que hay para caminar con el Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Ese es el problema con este joven rico, porque Jesús dice, una cosa te falta. Y necesitas sacrificar esta cosa, porque esta cosa, el dinero, las posesiones, está ocupando un lugar en tu corazón donde no debe estar. Está ocupando el primer lugar. Y Jesús está tratando de decir a este joven rico, ¿sabe lo que te falta? Solo ponerme en primer lugar, de verdad. ¿Sabes lo que te falta? Ponerme en primer lugar. Y que yo sea tu primer amor, y no el dinero, y no las posesiones, porque este joven rico tenía muchas posesiones. Vamos a ver eso un poco más el día de mañana, es el del amor al dinero y las posesiones, y entender estos últimos dos versículos. Pero vende lo que tienes, está hablando de el precio y sacrificio. Nos cuesta caminar con Jesús de verdad. También Jesús nos está enseñando, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Jesús nos enseña que hay tesoros aquí en la tierra, pero también, hermanos, hay tesoros en el cielo. Y los tesoros que guardamos en el cielo, lo que hacemos para la eternidad, y guardamos esos tesoros, cosas que hacemos aquí para afectar el reino de Dios, afectar las vidas de las otras personas. Estamos guardando tesoros en el cielo, y esos tesoros duran toda la eternidad. Son los tesoros más importantes. No está mal tener dinero. Voy a hablar un poco más de eso mañana, pero no estoy hablando de hacer un voto de pobreza. No está mal tener dinero, no está mal tener posesiones, pero el problema es que cuando cualquier cosa o persona tome el lugar de Jesús en nuestras vidas, es algo peligroso y no es lo que el Señor desea para nuestras vidas. Jesús tiene que estar en primer lugar. Y es lo que está pasando con este joven rico, porque una cosa le falta, y está con el dinero y las posesiones en un lugar como Dios en su vida. Y Jesús sabe qué botón apretar en nuestras vidas. Él conoce nuestro corazón, y Él sabe y conoce si tenemos a otra persona, otra cosa sobre el trono de nuestro corazón. Entonces nos está enseñando sobre tesoros en el cielo. Entonces, pero qué privilegio esta última parte. Es interesante, dice, tendrás tesoros en el cielo, versículo 21, y ven y sígueme. ¿Qué tal la instrucción de Jesús? Ven y sígueme. ¿Sabes que es un privilegio? Porque Jesús le da una oportunidad a este joven que no daba Jesús a todos cuando estaba en la tierra. Obvio, escúchame, ahora sí es la instrucción para cada uno de nosotros. Ven y sigue a Jesús. Tenemos que caminar con Jesús. Pero cuando Él estaba caminando en la tierra, en su primera venida, recuerdas que algunas personas Él decía, ven, sígueme, como este joven rico. Algunas personas que Jesús sanaba,
Ellos querían dejar todo, ellos querían seguirle. Y Jesús dijo, no, necesito que vuelvas a tu casa, necesito que vuelvas a tu pueblo, a tu aldea, para hacer un testimonio, para dar un testimonio y para hablar de esta sanidad que yo hice en tu vida, ¿no? Entonces, pero Él dice, ven y sígueme. ¿Y qué es lo que Jesús está tratando de hablar a este joven rico? Sabiendo su corazón, conociendo su corazón, que el dinero y las posesiones, como vamos a ver mañana, él era un joven extremadamente rico, con muchas posesiones, con mucho dinero, pero Jesús conoce nuestro corazón y cuando Jesús le está diciendo a este joven rico, una cosa te falta y dice, ven y sígueme, ¿qué es lo que le está diciendo? Ven, yo soy tu provisión ahora. ¿Te das cuenta? Yo soy tu provisión ahora. Yo voy a ocupar el primer lugar en tu corazón. Amén. Entonces voy a traer un poco de balance también mañana mientras terminamos esta enseñanza, porque todos necesitamos dinero. Amén. El mundo funciona con dinero. ¿Quién necesita dinero? Amén. Todos están diciendo amén. Todos. Este mundo funciona con dinero. No hay problema con dinero. No hay problema con posesiones. No hay problema en tener algo. Pero el problema es ese balance que tenemos que entender. Y mañana cuando trato de explicarles la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios y qué es lo que pasa con este rico y esta enseñanza que Jesús da, vamos a tratar de entender eso más. Pero no está mal el dinero, no está mal las posesiones. El problema, hermanos, es cuando el dinero y las posesiones estén ocupando el lugar del trono en nuestro corazón, cuando está tomando el lugar de Jesús. Y no simplemente dinero o posesiones, cualquier cosa, cualquier persona que estás poniendo en el lugar de Jesús. Yo sé que vas a decir, no, Jesús está en primer lugar. Claro, igual yo voy a decir lo mismo, pero si empezamos a revisar nuestro corazón para ser honestos, seamos honestos y reales y genuinos delante del Señor. Ustedes saben que hay cosas en tu corazón, si podemos ser honestos y reales, que muchas veces, aunque decimos con nuestras palabras que amamos al Señor Jesús, aunque decimos con nuestras palabras que, Jesús está en primer lugar, pero la verdad en nuestro corazón sabemos que no es la verdad, sabemos que hay otra cosa, sabemos que hay otra persona que hemos puesto en aquel lugar. Y puede ser cualquier cosa, puede ser una posesión, puede ser un equipo de fútbol, puede ser una persona. Puede ser cualquier cosa, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tantas cosas que podemos poner en el lugar de Jesús. Y eso es lo que Jesús está tratando de enseñar a este joven rico. Estoy poniendo el contexto para que mañana podamos entender lo que Jesús va a hablar sobre el camello ojo en la aguja, ¿no? Pero dice, ven y sígueme. Jesús quiere ocupar el trono de tu corazón. Quiere que seas completo, quiere que seas un cristiano maduro, que tú puedes tener todo tu corazón lleno de la imagen de Jesús. Entonces este joven es un joven rico, tiene posesiones. Jesús no tiene un problema con el dinero, no tiene problema con las riquezas, no tiene problema con las posesiones. Dios mío, mira en el Antiguo Testamento, el rey David que dado ofrendas de millones de dólares, ¿no? Entonces no tiene problema con posesiones ni riquezas, es la condición del corazón. Y él conocía el corazón de este joven. Y Jesús sabía que el dinero y las posesiones se habían convertido en un ídolo en su corazón. Y eso es lo que Jesús tenía que tratar. Una cosa te falta. Tienes este dinero y posesiones como ídolo. Ven, sígueme, yo voy a ser tu provisión. A ver, sacrifique eso también, ¿no? Entonces, hablando de una condición en nuestro corazón, ¿no? Entonces, para terminar esta carrera en la cual estamos, para ganar el premio, hermanos, tenemos que quitar cualquier ídolo del trono de nuestro corazón. Entonces, porque Jesús no va a compartir el trono de tu corazón con nada ni nadie. Amén. Entonces, y entender los tesoros en el cielo. Sí, está bien tener cosas aquí en la vida, pero entender que cualquier riqueza que podemos tener aquí en la tierra, no vamos a poder llevar eso con nosotros. No compara con sus riquezas en gloria. No puede comparar con los tesoros del cielo. Entonces, una pregunta para nosotros esta mañana, porque Jesús viene para enseñar a este joven rico, si quieres ser perfecto, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué es la cosa o persona
que tú necesitas quitar del trono de tu corazón para que Jesús pueda tomar su lugar. ¿Qué es? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la persona que necesitas no quitar de tu corazón? No me malinterprete. No estoy diciendo, yo no te puedo hablar porque yo amo a Jesús ahora. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner las cosas en el lugar correcto. No estoy hablando de no amar a las otras personas. Estoy hablando de amar a Jesús en primer lugar. El mandamiento que Jesús nos da: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una de las mismas cosas que Jesús habla aquí al joven rico. No estoy hablando de no amar a los demás. Estoy hablando de poner a Jesús en primer lugar. Si tú quieres, y vamos a entender esto un poco mañana, aguántame un poco más, pero mañana voy a desarrollar eso un poco más, pero si tú quieres entrar en el reino de Dios, y voy a explicar eso un poco mañana, vas a tener que poner a Jesús en primer lugar. Vas a tener que yo voy a tener que quitar cualquier ídolo que puedo tener en mi corazón, en mi vida. Pero es la instrucción que Jesús da aquí a este joven rico. Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Sabes lo que nos dice otra traducción de esta frase? Dice: luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. La palabra sígueme significa ir o venir detrás o acompañar, pero ¿sabe lo que significa seguirle a Jesús? Y cuando Jesús decía a todas las personas, a los discípulos, sígueme, esa es la definición: ser discípulo de. Ser discípulo de. Cuando Jesús viene y dice: ven y sígueme, y está hablando a cada uno de nosotros. Cada día Él te está dando una invitación de ser un verdadero discípulo, ser discípulo de Jesús. Ven, síguele. Significa seguir, estar en el mismo camino de Él, acompañar, seguir su ejemplo. Qué hermosa palabra, seguir. Seguir su ejemplo y obedecer. Es la instrucción que Jesús da al joven rico. Ven y sígueme. Déjame leer algunas otras de las referencias que estamos viendo. En Marcos 10, déjame leer este otro pasaje, otra referencia. Marcos 10, misma historia, pero en el Evangelio de Marcos. Marcos 10, empezando en el versículo 17. Mira lo que dice. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno. Pero mira lo que dice en el versículo 21, perdón. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Otro detalle, ¿no? Mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús, mirándole, le amó. Jesús quiere cambiarte completamente. Y todavía hay áreas en tu corazón, situaciones, circunstancias de que no has entregado tal vez al Señor todavía. Y tú tienes que permitir que Él gobierne en cada recámara de tu corazón. Y mirándole, le amó. Jesús, aún con eso, ¿qué tal eso? Aún sabiendo Jesús que el joven rico no iba a poder sacrificar todo, igual Jesús le amó. ¿Te das cuenta? Jesús, conociendo su corazón, que tal vez iba a ser un sacrificio demasiado grande, demasiado difícil para este joven, Jesús, mirándole, le amó. Jesús nunca deja de amarnos, aún sabiendo que no vamos a poder hacer el sacrificio que Él requiere. Él quiere que lo podamos hacer, pero igual sigue amándonos. Él nos mira aún con nuestras falencias y debilidades y nos ama. Mirándole, le amó. No deja de amarnos, pero también Jesús quiere cambiarnos y transformarnos. Y dice aquí: ven y sígueme, tomando tu cruz. No es un camino fácil, es un camino angosto, es un camino de sacrificio que sí nos cuesta, que sí nos cuesta, pero vemos aquí también
que Jesús nos conoce nuestro corazón, nuestras falencias, nuestros errores. Déjame terminar con esta última parte, en estos últimos versículos. Déjame leerte las referencias. En Mateo 19:22, entonces Jesús viene y le da esta enseñanza al joven rico. Y mira la respuesta del joven rico, porque eso es lo que nos va a llevar el día de mañana a la enseñanza que Jesús va a dar a sus discípulos. No se olviden el contexto. Aquí en Mateo 19:23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Este entonces nos está diciendo una vez más que está conectado con el contexto. Entonces, para entender lo que Jesús va a decir en versículos 23 y 24, tenemos que entender el contexto y la historia del joven rico. Por eso estamos tomando el tiempo de ver este contexto. Pero en Mateo 19:22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Marcos 10:22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y en Lucas 18:23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Era muy rico, no simplemente rico, pero muy, muy rico. Les voy a dar la definición mañana de lo que significa esta palabra. Pero era muy rico. Jesús sabe cómo señalar la cosa exacta en nuestra vida. Vemos que la tristeza que viene a la vida de este joven rico es una tristeza y ¿qué es lo que sucede en su vida? Él se da cuenta del sacrificio que es muy grande. Jesús le da la oportunidad de arrepentirse, de quitar este ídolo del dinero y las posesiones de su vida para seguirle. Pero el joven se fue triste en solo remordimiento, no un verdadero arrepentimiento. Y termino con eso. No es un ejemplo de un verdadero arrepentimiento, hermanos. Es un ejemplo de simplemente remordimiento. Qué pena. Sí, eso es un ídolo en mi vida. Y se fue triste sin un cambio en su vida. Un verdadero arrepentimiento produce un cambio en nuestras vidas. Un verdadero arrepentimiento va a producir un cambio en nuestro comportamiento, un cambio en nuestra forma de pensar. Entonces, en vez de sacrificar lo que Jesús estaba pidiendo, se fue triste porque el sacrificio era demasiado grande, porque era un joven muy rico. Y eso es lo que nos lleva, cuando él no puede hacer este sacrificio, ¿para qué? Para seguir adelante hacia la perfección. Vamos a entender esto un poco más mañana. Reino de los cielos, reino de Dios. Pero cuando él no puede hacer ese sacrificio, eso es lo que lleva al Señor Jesús a enseñar a sus discípulos sobre un rico y sobre el reino de los cielos y el reino de Dios, ¿no? Entonces era un sacrificio demasiado grande. Él escuchó la palabra, lo sentía, pero se fue sin un cambio en su vida. Simplemente se fue triste y no era un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, hermanos, significa un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestro comportamiento, un giro de 180 grados. Significa que estás caminando en una dirección y cuando te arrepientas estás dando la vuelta, caminando en la otra dirección. Es un fundamento que necesitamos entender en nuestras vidas. El verdadero arrepentimiento significa que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo antes. Entonces aquí en la vida del joven rico vemos un ejemplo de remordimiento, no un verdadero arrepentimiento. No ha producido un cambio en su vida, una transformación en su vida. Una vez más, hermanos, el problema no es el dinero, el problema no son las posesiones, es el control que el dinero y las posesiones tienen sobre tu vida. Es la condición del corazón. Y muchos pueden ser esclavos al dinero. Y vamos a hablar sobre eso mañana. El engaño de las riquezas, el amor al dinero. Porque es muy importante entender este contexto. Ya les he dado el contexto, preparándonos para recibir esta última palabra mañana con respecto a esta enseñanza. Si tú quieres ser estudiante de la palabra de Dios, tienes que ir a la palabra de Dios, escudriñar la palabra y confirmar
Si lo que yo estoy diciendo es la verdad que vemos en la palabra de Dios. Pero Jesús va a dar esta enseñanza a sus discípulos sobre las riquezas y sobre el reino de los cielos y sobre el reino de Dios. Pero el problema no es el dinero, el problema no son las riquezas, es la condición de nuestro corazón. Es el engaño de las riquezas y el amor al dinero. Entonces vamos a entender un poco más sobre este joven rico el día de mañana. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has dado esta mañana, Señor, de poder escuchar tu palabra, entender un poco más este pasaje, Señor, conocerte más. Eres precioso, digno y santo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro y guiarnos y llevarnos a toda la verdad. Te amamos, Jesús. Que sea un hermoso día en tu presencia y tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.